Hoy, 8 de noviembre, los salteños festejamos orgullosamente 257 años de un proceso que terminó en la construcción de esto que somos. Un grupo de, serían 70, 80 personas aproximadamente, armó un campamento en lo que hoy conocemos como la zona del San Antonio, y a eso le atribuimos nuestro origen fundacional. Y yo creo que de alguna manera lo celebramos, quizás no tanto en el día de hoy, sino en el día de ayer de una manera magnífica, porque bueno, nuevamente nos pusimos esa hermosa camiseta de la solidaridad y en algunas horas se consiguieron los $10.000 para que haya una lucecita de esperanza y de vida en una persona de esta tierra. Así que nos autofelicitamos y autocelebramos este largo proceso que nos lleva construyendo nuestro universo de interacciones. En el programa de hoy no vamos a hablar ni de la historia de Salto ni de muchas de estas cuestiones, pero vamos a hablar con alguien que es de alguna manera responsable de una de las partes muy importantes de las políticas de salud y sanitarias que se aplican en nuestro departamento y específicamente en lo que tiene que ver con la salud mental. Vamos a tener una hora para charlar, para conversar, para preguntar, para sacarnos dudas. Esto es El Factor Humano. Bienvenidos. Doctor Marcos Pamparato, psiquiatra. Sé que me dijiste que no te gustan mucho las definiciones teóricas, pero algunas te vamos a tener que preguntar. Pero antes que nada, bueno, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, encantado de acompañarte en este prestigioso programa y bueno, formar parte de tus invitados y ojalá esté a la altura de tus preguntas y pueda servirle a la gente, a dudas que tenga. ¿A qué te dedicas, Marcos? Bueno, en primer lugar, soy habitante salteño. Así que hoy estás celebrando también. Sí, ayer, yo no sé si se midió ayer rating, no podía ir hasta la plaza, pero creo que se han roto todos los esquemas. Qué cosa linda fue haber visto lo de ayer. Y bueno, me sentí orgulloso de vivir acá. Pero bueno, soy médico, elegí la psiquiatría como rama de la medicina para el ejercicio de mi carrera y bueno, desde el año 90 que estoy radicado acá en Salto, así que llevo 23 años radicado acá trabajando en psiquiatría. ¿Sos uno más de los salteños adoptivos? ¿O sos nacido en Salto? No, nacido en Salto. Bueno, entonces volviste después de estudiar. Mi tatarabuelo llegó en el año 1850 y fue escobero. Sos de lo fundacional. Sí, del Golfo de Génova. Pero el tema es el apellido Pamparato, es lo interesante, porque en Italia no existe. Y esos veteranos arriba de los barcos. No, pero hay un pueblito con 500 habitantes que queda allá en el norte. Y bueno, muchas veces cuando se llegó decía, ¿dónde es usted? De Pamparato, y por ahí quedó. ¿Quedó por ahí? Seguro se quedó por ahí, pero desde 1850 mi tatarabuelo vino acá. ¿Por qué la psiquiatría dentro de las múltiples opciones que tenemos? Sí, cuando uno va haciendo la carrera va recorriendo diferentes etapas dentro de lo que son las materias básicas en los primeros años, luego va aprendiendo a cómo funciona el cuerpo, después cómo funciona mal y después recorre diferentes especialidades. Y no fue mi primera opción, había pensado en alguna otra cosa. ¿Cómo cuál? Había pensado, por ejemplo, en gastroenterología en algún momento. Había pensado, pero creo que esa fue alguna que otra, pero rápidamente me di cuenta que había algo que me gustaba, que era el encuentro con la persona. Y dentro de la medicina, la rama, la especialidad que prioriza el encuentro por sobre toda otra técnica es la psiquiatría.
Son pocas en realidad las especialidades que se basan en el encuentro humano para desarrollar el diagnóstico, para entender qué es lo que le pasa al otro, desarrollar una estrategia terapéutica y bueno, y ahí abrir camino. Y bueno, en el correr de la carrera, no es que hubiera hecho un gran curso de psiquiatría mientras estuve en la carrera, lo fui desarrollando de a poco y bueno, hacia el final me incliné y sí, lo volvería a elegir, sin duda. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y ahora sí, tirarnos un poquito con el. ¿A qué se dedican los psiquiatras? ¿A qué se dedican los psiquiatras? ¿Cuál es el pan de todos los días de los psiquiatras? Hay yo creo que una cosa es cuando yo me crié lo que uno pensaba que era un psiquiatra y lo que soy, ¿no? A ver. Normalmente los trastornos mentales, o dichos como tal, han acompañado la historia de la humanidad, pero dentro de la medicina fueron tardíamente reconocidos como un fenómeno natural, porque al acompañar la historia de la cultura, habitualmente se confundieron los trastornos mentales con cosas impuestas por los dioses, por enfermedades. Por ejemplo, en las colectividades más primitivas, el brujo era el que curaba esto a través de sustancias que al provocar vómito o diarrea hacían expulsar los demonios que provocaban que una persona estuviera o nerviosa o mal o tuviera epilepsia, etc. En el recorrer de la larga historia humana, esto fue acompañando los avatares de la cultura. Y una cosa fueron los griegos con el pensamiento crítico y la razón, la fenomenología, donde empezaron a describir, seguro, la descripción de la naturaleza, en donde empiezan a desarrollar de que los trastornos mentales también tienen formas parecidas a otro tipo de trastornos, como puede ser una herida, o como puede ser un traumatismo o la fiebre, que pueden tener un patrón parecido. Y ahí es donde empiezan a describirse las primeras enfermedades. El problema es que después el pensamiento griego pasa a Roma, Roma tiene la caída del Imperio Romano, aparece la Edad Media con el retroceso en el pensamiento griego y racionalista, el retroceso del racionalismo. En donde nuevamente la demonología se apodera de las enfermedades mentales. Entonces, cuando uno dice que la psiquiatría es la hermanita más chica y pobre de la medicina, es porque recién hacia el 1600, 1700 se empiezan a desarrollar a partir de desarrollos como son los fenómenos de descripción natural desde la botánica, es decir, si yo describo una cosa que se parece a otra y que se sucede en diferentes personas, yo puedo armar cuadros que son similares y que tienen un desarrollo adecuado y al cual si yo le aplico algo puedo mejorar o no ese cuadro. Bueno, fue un camino enorme porque para esto tuvo que venir el siglo de las luces, el desarrollo de la razón, el retroceso de la demonología, de que los poseídos, que en realidad eran pobres tipos epilépticos, somos viejitas sin dientes, que tenían algún trastorno de confusión mental o delirio y que bueno, eran confundidas con brujas y eran quemadas, ¿no es cierto? Y fueron, dicho sea de paso, fueron millones. Millones. Fueron millones. Fueron millones, y sobre todo mujeres, ¿no? Sobre todo. Sobre todo mujeres. Y pobres, sobre todo. Seguro. Y lo otro es que con el desarrollo del pensamiento científico y con el desarrollo del método anatomoclínico entre fines de 1700 y principios de 1800, con Philippe Pinel se considera que viene la gran revolución en donde se dice que libera a los enfermos que estaban dentro del hospicio. En el hospicio había prostitutas, locos, vagabundos, débiles mentales, alcoholistas, todo junto. Y Philippe Pinel, con la Revolución Francesa, que bueno, entra, por eso digo, acompaña la cultura y la política, libera de las cadenas y empiezan tratamientos especiales para estas personas que padecían trastornos que los hacía imposible vivir con los demás. Cuando uno habla de estas características, habla de una psiquiatría en donde lo que predominaban seguramente eran los trastornos psicóticos, que son los más severos, los más profundos, en donde la persona pierde la razón y es prácticamente vive en un mundo paralelo. Contame, ¿no? ¿Qué son? Vamos a identificarlos bien para que la gente vaya haciéndose un poco un esquema. Cuando me decís trastornos psicóticos, ¿cómo los podemos definir de una manera fácil? Es una persona que no vive en esta realidad, que vive en un mundo propio, que es incompartible, o sea que no podemos participar de él porque vive en una realidad diferente,
y en donde la persona hace un procesamiento de la realidad que es propio y al cual le da un sentido o persecutorio, o fantástico, o exultante, o eufórico, Vive en su mundo. y sin capacidad de reconocer de que está mal. Ajá. ¿Ah? Este tipo de trastorno, el número 1 que nosotros y que forma parte del 1 al 2% de la población, es la esquizofrenia, que se llama el grupo de las esquizofrenias, porque son varios tipos que hay dentro de un mismo tipo de enfermedad. Esto es engorroso porque lo que ha demorado tantos años en demostrarse que era un fenómeno natural, la descripción de este tipo de fenómeno, el desarrollo, el encontrarle un sentido fue recién a partir de 1900. O sea que Con tenemos Kraepelin, un siglo. Poquito. Quien fue un hombre que se dedicó a trabajar en todos los hospicios y empezar a comparar cuadro por cuadro a ver cuáles eran estos. Porque como no había un tratamiento específico, estamos hablando de 1800, principio de 1900, estos cuadros se desarrollaban prácticamente siempre internados en asilos. Entonces, la esquizofrenia como tal o la psicosis nacen en hospicios y en asilos. Y cuando yo digo que una cosa era la psiquiatría que nosotros, cuando nosotros nacimos, que era pensar en una psiquiatría asilar, en donde las personas que tenían este tipo de trastorno eran encerradas, llevó a que se generaran movimientos de antipsiquiatría que nos decían que los psiquiatras éramos como los guardias civiles médicos de la sociedad, porque nos encargábamos de enclaustrar al distinto. De encerrar al... Seguro. Como que de alguna manera, si la salud mental había acompañado la cultura de la humanidad, la psiquiatría no dejaba de ser un producto médico para controlar a esa persona que era distinta y padecía un tipo de trastorno. Pero yo invito a cualquier persona que haya tenido la oportunidad de ver un paciente o una persona que sufre un trastorno psicótico y va a compartir conmigo que son personas que no son ni malas ni buenas, sino que son personas que padecen un trastorno tan grave que su mundo es incompartible y es muy difícil de convivir, sobre todo en los momentos de exaltación. De la Tienen psicosis. como momentos de... Sí, hay diferentes tipos de psicosis, y hay psicosis propiamente que tienen un perfil genético, en donde la esquizofrenia es el arquetipo, pero después hay otros tipos de trastornos psicóticos, en donde hoy quizás los más frecuentes son los reactivos a sustancias, donde por ejemplo, hoy que está con el tema de cómo se va a promover el uso y consumo de la marihuana, los cuadros psicóticos que se producen en algunas personas que son frágiles con el uso de la marihuana, o las psicosis persecutorias que genera la cocaína, o las psicosis alcohólicas, que son imponentes, ya sea en los cuadros de intoxicación o en el alcoholista crónico que va perdiendo la capacidad porque el alcohol a lo largo del tiempo en el cerebro va produciendo trastornos severos que llevan a un trastorno de la comprensión de los fenómenos y se vuelven muy persecutorios y sobre todo celosos y agresivos. Y bueno, toda aquella persona que conoce a algún familiar que ha tenido un problema con el alcohol sabe que es como dice la gente de Alcohólicos Anónimos: primero es un payaso, después es un león por lo malo y por último es un chancho. Hay como una decrecimiento. Entonces digo, hay psicosis que son propias, naturales, y otras que son por factores externos en donde las drogas juegan un papel importante también. Me estabas hablando un poco de casos quizás extremos, ¿no? De las versiones más duras de algunas enfermedades. Esas eran las que en el principio de la psiquiatría estaban encerrados en el hospicio. Y a partir de ahí se trató de buscar cuál era el sustrato que había a nivel del cerebro. Y no se encontró, porque este tipo de trastornos no están... Puede haber personas que tengan un tumor cerebral o algún tipo de cosa que generen, pero lo más común es que no aparezcan. Hasta el día de hoy no se sabe la causa. ¿No hay una relación entonces que digamos un pedacito del cerebro está operando mal y por eso no? Lo que hay son líneas de investigación en donde este tipo de trastornos se sabe cómo empiezan, a qué edad atacan, cómo evolucionan y qué tratamiento se hace y cómo terminan. Pero la relación causa-efecto no se sabe. Hay varias líneas de investigación y que tienen que ver con infecciones virales, por ejemplo, durante el embarazo, la malnutrición en el primer año de vida, pero no son factores que se puedan decir toda persona que tenga esto va a tener tal cosa. Sí hay el factor genético. A eso me iba a referir. ¿Y seguro. Hereditario? Sí, fundamentalmente en la esquizofrenia, en los trastornos bipolares,
que son trastornos psicóticos, pero del humor, en donde lo que predomina es la exaltación del humor, la euforia, o la depresión melancólica, en donde la persona piensa que tiene una culpa permanente y termina en el suicidio, ¿no? Marcos, aunque te parezca mentira, ya más o menos se nos voló un bloque. Bueno. Pero voy a ir con unos mensajes porque, bueno, por suerte la gente participa. Hay un televidente que dice: Marcos es un fenómeno. Se habla todo, pero además es un gran doctor. Después por acá tenemos uno que te manda saludos, dice: saludos al doctor. Se pasa cuando te hace reír. ¿Contás algún chiste de vez en cuando? Hace que decir. Después hay alguna pregunta acá que dice: quisiera saber si hay algún grupo de personas que tengan ataques de pánico. No me conteste, vamos a hablar de esto después. Bueno. No me conteste porque vamos a ir a la tanda. Otro que te mandan: felicitaciones, Doc, a algunas de tus compañeras que te acompañamos en Casa Grande. Ve que hay alguna que está mirando por ahí, esperemos que no sea en el trabajo, sino el Doc va a tomar nota. Bueno, vamos con eso, vamos a la primera tanda. Bueno. Y a la vuelta vamos a comenzar a hablar de algunas de estas cuestiones más prácticas que te toca enfrentar también. Bueno. Ya volvemos. Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas Celce tenemos tecnología homologada en alarmas para incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habilitaciones correspondientes. Alarmas Celce, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Salto prepara la fiesta más importante del interior del país. La fiesta de la citricultura. Con shows de artistas internacionales. Desde Brasil, Gaitaco. Y desde Argentina, Los Rancheros. Además, las mejores bandas tropicales y la actuación estelar de Jaime Ross. Plaza de comidas, música, danza, coros, juegos, humor y magia. 22, 23 y 24 de noviembre. Parque Arriague de Salto. Invita Eventos, Intendencia de Salto.
Microtech tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hacé que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtech Soluciones todos los días. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga, variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet, variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas Servicio de Fiestas. Informes y presupuestos por el 099 73 04 42. Yo me voy a quedar con un par de definiciones que tiraste y te repregunto. La primera, me encantó, pero ya creo que le fuiste bastante claro el porqué de que la psiquiatría es la hermanita pobre de la medicina. Eso me parece que podríamos hacer un buen encabezado y subrayado y destacarla. Y después puede ser un complejo de inferioridad. También puede ser un acto fallido que anda por ahí metido. Y después lo otro, y esto sí, ya para meternos en un tema, ¿no? Que hablamos un poco fuera de cámaras, y me parece que podemos entrar a desarrollar por ahí. Vos me decías que en realidad, más allá de todas estas, de los problemas duros, de las enfermedades más duras, que describiste algunas en el bloque anterior, hay un montón le llamaste algo así como problemas adaptativos o problemas de adaptación, Sí. que son algo así como el pan de cada día con el cual trabajan ustedes y que tiene que ver con esta forma de vida que tenemos, sí. Y que vos me dirás cuáles son las más, algunas ya las mencionaste, pero ¿qué son estas cuestiones de los problemas adaptativos? Tiene que ver con lo que hablamos antes. Así como la definición de la psiquiatría la dio el hospicio y el enfermo grave con un trastorno psicótico cuya tipo es la esquizofrenia y que tiene determinado perfil, el desarrollo posterior, y fue después de la década del 50 y con el desarrollo de fármacos, sobre todo de la parte biológica, fue que se empezaron a encontrar tratamientos efectivos para esto y se pudo salir del hospicio, en la medida que los pacientes pudieron tener una respuesta farmacológica para mejorar sus cuadros agudos. Pero también otros desarrollos para otro tipo de trastornos que tenían que ver no con la pérdida de la realidad, sino con las dificultades que la realidad ocasiona y que hacen que la persona pierda su capacidad de respuesta en la adaptación a diferentes eventos de la vida. Y ahí está todo el desarrollo posterior de la psiquiatría, que es de la década del 50 en adelante, en donde aparecen los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, y los que tienen que ver, sobre todo con esa palabrita que tú dijiste, adaptativo. ¿Qué es esa cuestión? Cuando uno habla de depresión, uno está hablando de un cuadro severo del humor, en donde han aparecido toda una serie de rasgos durante determinado tiempo, muchas veces más allá de un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces ahí tampoco nadie duda de que eso es un cuadro depresivo. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en las primeras etapas, en la primera semana, segunda, tercera, menos de un mes, tenemos los mismos síntomas? Y que a veces está bajoneado, no sale, no habla, no dice. Se vio que este tipo de cuadros severos y grandes, en un comienzo tienen una misma cantidad de síntomas, pero con un corto periodo de tiempo. Pero se vio que estos tenían un impacto muy negativo en la vida cotidiana y hacían perder. Sobre todo, ocasionaban sufrimiento social, laboral, familiar, sexual. ¿Por qué? Porque repercutían en todo esto. Porque toda persona que está muy ansiosa o muy triste, aunque sea en un corto periodo de tiempo, también tiene una repercusión en la vida.
Como no se le podía llamar ni trastorno de ansiedad propiamente dicho, ni trastorno, se le llamó trastornos adaptativos con predominio de ansiedad, con predominio de depresión, y que vienen a ser la detección precoz de esos otros trastornos que ya venían evolucionados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí. Al haber más técnicos en salud mental, ya no la gente perdía ese miedo a la consulta, y al haber más técnicos se pudo desarrollar instrumentos, escalas y entrevistas técnicas que permitieron detectar precozmente. Y la gente empezó a creer de que realmente había una respuesta diferente y que hoy, ya sea en el ámbito biológico, psicológico y social, hay cosas para hacer. Este desarrollo de la psiquiatría, que tiene su base en criterios de psiquiatría comunitaria, no una psiquiatría basada en el asilo, sino en las policlínicas barriales, con la intervención que ha hecho en las políticas de gobierno a través de los CAIF, clubes de niños, en donde ya no solo se aborda el niño, sino que se aborda la familia y las cuestiones que van saliendo, es como que se pudo llegar en la parte de prevención y promoción y en la parte de diagnóstico mucho más allá de los cuadros severos que se veían desarrollando. Si bien hay poco para prevenir en los cuadros psicóticos, excepto los que son ocasionados por sustancias, sí hay mucho por hacer en los trastornos del ánimo, los depresivos, o en los trastornos por ansiedad. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas podemos hacer? En primer lugar, estar atentos, que cuando una persona pierde el sueño, come mal, adelgaza, se levanta sin ganas, es que están sucediendo cosas. Por supuesto que uno le encuentra muchas veces la razón. Bueno, perdí el empleo. O a me dejó mi novio. Bueno, o mi novia. Podemos empezar por eventos vitales, ¿sí?, dentro de los cuales el más severo es la muerte de un hijo, o la muerte del cónyuge. El duelo. O la pérdida de trabajo, o la cárcel. O ya cosas menores, como por ejemplo la sobreexigencia laboral, en donde yo en vez de trabajar 6 horas, trabajo 10, 12, 14... algunos siguen de largo, o donde la sobreexigencia para tener más dinero hace que toda la familia empiece a tener cada vez más preocupaciones, empleos y situaciones, y es mucho menos la capacidad de encuentro, o no están los padres para criar los chicos porque tienen que estar trabajando mucho y los chicos no tienen a los abuelos que den una mano y están un poco a la deriva. Entonces, ¿qué es esto? El estilo de vida que ha variado en las últimas décadas, que ha llevado que los eventos vitales hoy son el factor más preponderante de trastornos mentales. Trastornos mentales que no significan una psicosis grave, sino un trastorno, llamémosle menor, en la medida que no hay una ruptura de la realidad, pero sí lo suficientemente grave para impactar en la falta al trabajo, en las disfunciones familiares, en el abuso de sustancias y también en la gran incidencia de intentos de autoeliminación entre chicos, adolescentes, fundamentalmente mujeres, menores de 20 años, por las dificultades a nivel de familia. Si yo no te entiendo mal, básicamente me estás diciendo, la forma de vida que llevamos produce determinado tipo de conflictos que antes no estaban presentes, que podemos de alguna manera intentar detectar antes, por lo menos intentar detectar antes a partir de políticas de Estado y demás. Ahora bien, de todos esos cambios que hemos producido y de todas esas alteraciones, por darle un nombre que ponemos, ¿cuáles son con las que ustedes mayormente se encuentran y qué cosas podemos hacer para aliviar de alguna manera esa situación? Lo interesante de esto es que el gobierno tuvo una percepción de que esto estaba sobrepasando todos los niveles de asistencia. La asistencia médica habitual, tanto a nivel de salud pública como a nivel mutual, se basaba en consultas de psiquiatra que a través de medicamentos y atendiendo 10 a 15 minutos cada persona intentaba revertir eventos chicos, medianos o grandes. En los últimos, yo diría en el año 95, hay una primera intención a través de los patronatos de desarrollar a través de salud pública una estrategia distinta, sobre todo para el enfermo grave, el psicótico crónico, con talleres de rehabilitación, yendo hacia la casa, tratando de medicarlo, evitando las internaciones y el grave problema que teníamos en Salto, que eran todos derivados a Montevideo, a la colonia Chepare. Los más veteranos se han de acordar el tren de los jueves, que era donde se cargaba, pasaba por Artigas, Salto, Paysandú,
y tristemente terminaban en el Hospital Vilar de Bobo en la colonia Chepare. Eso no existe más. Y eso fue por la radicación de psiquiatras en una primera instancia que trataron localmente y a través de los desarrollos de patronato que previnieron la expulsión de la ciudad. La segunda parte es esta de la cual estamos formando parte ahora, que es el desarrollo de estrategias psicosociales para el abordaje de este tipo de trastornos, actuando en prevención, en tratamiento. En el centro médico, que es donde trabajo, se ha desarrollado el programa de salud mental, que se pasaron de 60 horas que teníamos de asistencia semanal en psiquiatría a 250 horas semanales. Y con una casa especial para este tipo de casa grande, que es lo que es un servicio de centro médico que se desarrolla con recursos del Ministerio de Economía y por un ticket moderador que financió, que financia la prestación y que a su vez se transformó en un centro de salud mental, en donde se nucleó ahí los temas de violencia doméstica, de uso problemático de sustancias, cesación de tabaquismo, salud sexual y reproductiva, policlínica adolescente, policlínica y psiquiatría de adultos y de niños, y todo el programa de psicoterapias, en donde tenemos 8 grupos gratuitos para trabajo para personas que, por ejemplo, perdieron algún familiar. Vamos a contar. Las personas que perdieron algún familiar en forma inesperada, por ejemplo, un accidente de tránsito, o un homicidio, o esas muertes bruscas que llevan a un rompimiento de la relación de un ser querido con la persona. Tenemos para familiares de pacientes que tienen trastornos psicóticos severos. Tenemos para, por ejemplo, para padres con niños preescolares, escolares y liciales, como un taller de aprendizaje, cuáles son las expectativas entre lo que el niño va desarrollando y el padre espera. Para embarazadas primerizas, no necesariamente primerizas, porque a veces hay primerizas jóvenes y primerizas mayores. Bueno, exacto. Un taller lindísimo que está haciendo Lucía Minuti, espectacular, con las chiquilinas, trabajando la expectativa de ese embarazo y la responsabilidad. Un taller que está haciendo Ana Clara Dondo para profilaxis, psicoprofilaxis quirúrgica. Los chicos que van a sufrir intervenciones quirúrgicas están yendo durante 3-4 semanas previamente a los talleres, que son espectaculares. Para que se le vaya el miedo. Se le vaya el miedo. No, no solo eso. Más que se le vaya el miedo, es disminuye muchísimo la aprensión hacia lo quirúrgico, porque aparte visitan el quirófano previamente, los viste, hacen roleplaying, juegan con los chicos, y a su vez mejora el tiempo de recuperación. Hubo el caso de una chiquita con una operación cardíaca, con la cual se trabajó especialmente con ella, y que el equipo de cirugía cardíaca mandó felicitar a la técnica que había trabajado en esta chica por cómo la nena había sido preparada para esta operación. Son cosas que uno no lo pensaba, esto hace 2-3 años, que pudiera estar sucediendo en nuestro servicio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo quienes pertenecen al centro médico pueden ir? Sí. Se acercan ahí a Casa Grande, en Calle Uruguay? Sí, porque se informan sobre los grupos que están... Seguro, sí. Habitualmente no trabajamos mucho con los médicos de referencia, que ellos saben que estos talleres de prevención y promoción son una herramienta para evitar la medicación y que la persona pueda recuperar aspectos de su vida, o por lo menos un primer nivel de impacto de lo que los eventos vitales provocan. Por eso te decía, violencia doméstica, familiares que tienen algún chico que se está drogando o que empieza con un consumo y no sabemos hasta dónde llega. Familiares de personas que han cometido no un suicidio, sino un intento de autoeliminación. Entonces digo, son toda una serie, y el grupo que ha sido impresionante, que ha estado lleno y que ha generado 2 grupos de autoayuda, es el de duelo. Y nos llamaba la atención cómo hay algunos grupos que a la gente le cuesta. El de estrés laboral anda bárbaro, que es para docentes y desestresan. Es para docentes y personal de la salud. Pero nos llamaba la atención cómo algunos grupos que uno piensa que es una necesidad, la gente no va. A ver. El personal de salud, por ejemplo, somos muy resistentes a consultar cuando Sin embargo, cuando salen los estudios y las estadísticas, sufren muchísimo el estrés laboral. Impresionante. El personal de enfermería, los auxiliares, las NERS, los médicos, impresionante. ¿Habrá alguna razón social ahí de no querer
aparecer como enfermos de alguna manera o débiles. Yo creo que muchas veces nosotros nos creemos el personaje, ¿no? Y que como que tener y trabajar en salud nos va a evitar estar mal y sentirnos mal y que precisamos ayuda. Y también estamos inmersos en esa vorágine de trabajo que tenemos que rendir y andar. No somos fáciles. Me quedé con varias preguntas, pero hay una en particular que te quiero hacer porque lo mencionaste como que se formaron dos grupos y demás. Con el tema de las pérdidas, ¿no? Del duelo. A mí la hipótesis que trabajamos, porque Víctor Giorgi, que es un licenciado en psicología, viene y nos supervisa cada 3 meses y estamos hablando siempre de cómo nos está yendo. Y es como si nosotros tuviéramos permiso para llorar juntos. Es decir, ante una pérdida tenemos permiso para estar junto con otro. Que le pasa algo parecido. Seguro. Socializar el dolor. Seguro, es como que el grupo de pérdida anda ahora, pero cuando tenemos que hablar de algo que está vivo y complicado, ahí ya nos cuesta más. Pero se ha roto el mito de que en Salto no se podía trabajar a nivel grupal. A nivel grupal se puede trabajar, eso es muy bueno. Funciona y es, creo yo, la estrategia para seguir trabajando a nivel institucional. ¿Te parece que todavía queda cierto estigma social o se han ido bajando un poco? No, queda, sí. No, sí. A nadie si le gusta decir, psiquiatra... no, seguro. Cuando vas a hacer una licencia médica y dices, no me puedo poner gripe porque si pone depresión o ansiedad. Es decir, no hay el reconocimiento que tanto el trastorno depresivo o la ansiedad o el estrés laboral, cuando es complicado, es tan importante como una angina o como que no tenés voz o que la valoración es como de cobardía, ¿no? Es decir, si yo no puedo enfrentar mi tarea o no puedo estar en mi casa, es como que soy cobarde. Está muy relacionado con eso, ¿no? Antes de irnos a una nueva pausa, ¿no? ¿No te parece que estamos demasiado estimulados, hiperestimulados? Que esto que vos llamabas nuestra forma de vida, que es la cultura en definitiva que construimos, nos pone todo el tiempo en una especie de un estímulo permanente. Medios, redes sociales, estrés, trabajo, horarios. Eso que vos planteás es la gran hipótesis de desestructuración urbana con respecto a la mayor cantidad de trastornos adaptativos en urbes enormemente grandes, en donde esto nuestro está potenciado y agravado por la violencia y por los despioles de guerras o económicos, sin lugar a dudas. Bueno, y ahora ¿cómo nos desconectamos un poco? Un poquito. A ver, desde tu lugar, ¿qué cosas es que yo soy un conectado. Yo también soy un conectado. ¿Qué cosas podemos hacer para desconectarnos un poco? No, pero yo no creo que se trate. Yo creo que hay que convivir con esto y aprender a retomar aquello que es el tiempo social. Esto como me dijiste, Marcos, vamos a juntarnos y a charlar sobre esto, a ver qué te parece a vos. Y es la opinión de Marcos, no de nadie en especial, sino de lo que a mí me parece como persona viviendo acá. Yo creo que el encuentro y la capacidad de dar y de complementarse, no vivir en esa competencia permanente del querer una ambición desmedida, pero eso se trae de la familia, uno lo va viviendo y va creciendo y hay etapas en la vida en la cual la ambición forma parte del crecimiento de cada uno y después cómo se va moldeando y con los golpes de la vida, ¿no? Entonces es muy difícil transmitir a veces a los gurises cosas que uno las ha vivido después que ha pasado mucho tiempo. Cuando empecé con ataques de pánico nadie de la familia me entendía, ahora sí. Estoy saliendo, dice un mensaje. Una pregunta por acá. Dame una respuesta cortita. ¿Qué piensa de los mentalistas como Tony Camo que vienen seguido a Salto? No tengo experiencia, nunca participé en una actividad de esa. Bueno, hay varios... Pero ojo, la sugestión es bien conocida como una herramienta terapéutica de épocas inmemoriales. Es más, ¿te convencen de algo y vos te...? Seguro. Charcot había visto que había personas que tenían una personalidad muy maleable, en donde a través de órdenes imperativas o determinados gestos, las personas eran influenciables y podían cambiar síntomas. Ni que hablar, ¿no? La sugestión, por favor. Que lo podemos aplicar además a la historia de las religiones. No, sin duda. Bueno, tengo varios saludos de gente que se identifica como pacientes, algunos que ponen nombres: Karina, Carlos, María,
Luis, todos se identifican y saludos a mi doctor, te dicen. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa. Bueno. Y nos queda un bloque todavía para seguir. Con esta invitación que era esto, a charlar un rato. Ya volvemos. Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas Celce tenemos tecnología homologada en alarmas para incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habilitaciones correspondientes. Alarmas Celce, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Rentacar Daimán, empresa líder en alquiler de autos. Recibimos Volkswagen Gol, Fiat 4K, JAC Sedan, Gilis 0 kilómetro, variedad de modelos, así como camionetas pick-up, furgones, doble cabina para 7 y 8 pasajeros, también camiones diésel para 2000 kilos, de 8 a 22 horas entrega a domicilio, desde 890 IVA incluido un auto 0 kilómetro. Aceptamos todas las tarjetas en 6 pagos, permisos al Mercosur gratis y no solicitamos depósito en garantía. Salto prepara la fiesta más importante del interior del país. La fiesta de la citricultura. Con shows de artistas internacionales. Desde Brasil, Gaitaco. Y desde Argentina, Los Rancheros. Además, las mejores bandas tropicales y la actuación estelar de Jaime Ross. Plaza de comidas, música, danza, coros, juegos, humor y magia. 22, 23 y 24 de noviembre. Parque Arriague de Salto. Invita Eventos, Intendencia de Salto. En Microtech tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtech Soluciones todos los días. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable.
Boruchovas, servicio de fiestas. En el lugar que usted disponga. Variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet. Variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas, servicio de fiestas. Informes y presupuestos por el 099 73 04 42. Hoy cuando andabas ahí. Bueno, nuestro amigo Jonah anda por ahí, como siempre, detrás de cámaras, sacando fotos, Jonah, hoy. Saben que Jonah, además de ser nuestro camarógrafo estrella, es nuestro fotógrafo estrella. Sí. Él hace muy buenos planos con su celular, hace muy buenas fotos y después las circula por Facebook, todas esas cosas, ¿no? Algunas preguntas de la teleaudiencia. Tengo un par de mensajes acá que tienen que ver con, bueno, qué cosas se puede hacer o cómo se puede ayudar a gente que está con problemas vinculados al alcohol. Arrancamos por ahí. Bueno, primero hay que saber qué tipo de problema, qué edad tiene, cómo son las circunstancias, por hablar así, cómo se puede ayudar con el alcohol. En primer lugar, muchas veces la estrategia comunitaria número uno son los grupos de alcohólicos anónimos o los grupos de Al-Anon, que son los familiares de alcohólicos, que son las personas que tienen la primera instancia para recepcionar cuando hay dificultades en la convivencia con alguien que toma, ¿no? Por definición, el alcoholismo es una adicción que dice es la persona que no reconoce que tiene problemas con el alcohol. Entonces, arrancando ya de eso, ya sabemos que la persona adicta al alcohol no reconoce su alcoholismo. El tipo de adicción puede ser distinto y variado. Puede ser una persona que toma ocasionalmente, pero mucho y no puede parar, o una persona que toma todos los días, o una persona que toma poco todos los días y a su vez también toma mucho en ocasiones. En ocasiones. Seguro. Entonces, el problema del alcohol, hoy más que versar en el alcoholista o en el alcohólico, se habla mucho del uso problemático del alcohol. Y el uso problemático está relacionado directamente a las complicaciones que tiene el uso del alcohol. Muchas veces una persona que toma poco todos los días tiene problema con el alcohol luego de un tiempo, no al inicio. Y un chico de 15 años con una primera ingesta alcohólica puede tener un accidente de tránsito o una pelea y terminar muerto. Entonces digo, cuando uno dice qué tipo de problemas puedo tener con el alcohol, o puede ser un chico que toma excesivamente cada vez que sale y hay que ver por qué lo hace. Y después, ¿cuál es el tipo de relación que tiene la persona con el alcohol? Hay personas que toleran mucho el alcohol y esas son las que tienen que tener mucho cuidado. Porque la persona que tolera el alcohol es la que va a seguir tomando pensando que no le hace nada. Entonces, primera cosa, si hay algún familiar o algo de eso, se sabe que una pequeña intervención con el médico, cuando va al médico avisándole, mire que está tomando excesivamente. Aquí hay una vieja... Un viejo dicho que dice, nunca hay que preguntarle al médico cuánto hay que tomar, porque el médico también toma. Entonces, no hay una medida. No, seguro. Nunca me olvido un paciente que nos habían mandado cuando era estudiante de medicina y dice, pregúntale al señor, a ver. Estaba muy enfermo de cirrosis, el hígado muy grande, y le decíamos, ¿usted toma habitualmente? No, dice, yo no tomo. ¿Algún copetín? ¿Y cuánto? 25 más o menos por día, claro. Siempre está la disminución de lo que yo tomo. Y habitualmente el alcoholista siempre sabe que toma, pero va a mentir con respecto a lo que toma. Este tema es bien complejo, la relación de la persona con el alcohol y la adicción y cómo lo usa. Habitualmente atrás de un alcoholista siempre hay un trastorno del ánimo y de la ansiedad. Y casi siempre hay antecedentes familiares de alcoholismo. Entonces, si tengo antecedentes de algún familiar alcohólico, si tengo problemas de ansiedad o depresión, voy a tener tendencia a tomar excesivamente. Y después que empecé a tomar excesivamente, es muy complicado. Muy complicado. Porque como no reconozco que soy alcohólico, no voy a dejar. Cosas que se pueden hacer, familiares Al-Anon, enviar a la persona que quiere dejar Alcohólicos Anónimos, la consulta con el médico,
Y después hay grupos, tanto en ACE, en el Amparo, que queda ahí en calle Viera, o en Casa Grande, Uruguay 1461, para familiares que tengan algún familiar que tengan este tipo de problemas, grupos gratuitos en donde se les puede asesorar sobre cosas Se los puede orientar. Y hoy tenemos en Salto el Ciudadela. A ver, ¿qué es eso? Es un centro de referencia a nivel departamental que funciona por calle Bilbao 450, que está compuesto por múltiples instituciones que están directamente para asesorar a las personas que tengan algún problema con todo tipo de drogas, sean lícitas o ilícitas. Y pueden ir ahí y van a ser bien recepcionados y les van a decir en qué prestador de salud, si hay que hacer alguna intervención. Vamos a repetir, ¿dónde está el Ciudadela, de verdad, no? Es un dispositivo que fue promovido por la Junta Nacional de Drogas, que lo desarrolla la Junta Departamental de Drogas y que lo componen más de 15 instituciones del departamento que son para recepcionar justamente dudas, preguntas sobre este problema. Funciona, bueno. Sí, buenísimo. Bueno. Lo precisábamos. Fue el segundo del país. El primero se hizo en Montevideo y el segundo acá. Y hoy me han contado que mientras en Montevideo van 400 consultas, nosotros vamos 200. Andamos ahí. O sea, somos mucho menos. Pero era necesario el lugar donde yo puedo ir y de ahí me pueden orientar. Mire, ¿qué tiene usted? ¿Tiene seguro privado, seguro público? Hay que ir al juez, hay que ir a una emergencia. Entonces digo, ahí se puede orientar. Vamos con un mimo y después seguimos con alguna pregunta. Excelente médico. Felicitaciones por el trabajo que hace y por la ayuda que brinda a la gente. Después Bueno, muchas gracias. Dice, soy una mamá de un adolescente y estoy un poco preocupada porque en el grupo de amistades de mi hija hubo un intento de suicidio y he leído que muchas veces hay copias, efectos compartidos. Pone la mamá, supongo que es lo que... ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar yo creo que es lo que hablábamos recién. Uno puede desconectarse, puede dejar de vivir donde vive o que no pasen cosas. No. Lo que hay que hacer es hablar con los chicos. No tener miedo. Muchas veces uno siente el temor, a mí me ha pasado como padre, que si yo hablo de determinada cosa lo voy a promover. Como que si yo hablo del alcohol o de la droga, ya lo estoy colocando como un tema y que mi gurí o mi hija lo va a tomar como que hay que hacerlo o que no hay que hacerlo. Yo creo que hay que sentarse tranquilo a ver qué piensa de lo que ha pasado. ¿Por qué será que a esta otra chiquilina le pasó eso? Si tiene alguna idea de cuáles fueron los factores que estaban atrás de la situación, si había algún problema en la familia o en la relación de la chica con los padres, o si tuvo alguna desilusión amorosa, que a esa edad son vividas a veces de manera muy trágica, porque no tienen las defensas psicológicas para afrontar una pérdida. Y a veces uno minimiza el dolor. No nos olvidemos que la gran obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, tenían 13 años. Ah, mirá. Bueno, ¿no? ¿sí? Es en esa edad los dolores del amor parece que son. Sí, brutales. Son terribles. Marco, no me quiero olvidar de preguntarte algo porque nos quedan pocos minutos y es importante. Ustedes tuvieron un interesante reconocimiento en Casa Grande. ¿Qué es eso? Bueno, este año se hizo un reconocimiento a los servicios de salud mental de todo el país. Son 45 instituciones. En Casa Grande se presentó por el proceso de armado, de gestión y de trabajo, o sea que es el centro en sí de salud mental. Y fue reconocido como el número 1 a nivel nacional, en 2 años de historia, lo cual nos llama poderosamente la atención. Pero creo que hubieron 2 claves para eso, me parece. Primero, la decisión política de la institución de volcar todos los recursos que venían para esa área, a esa área, que fue la gran diferencia con otras instituciones que, como siempre han hecho, los recursos de salud mental lo vuelcan en... La hermana menor, sí, ¿no? Sí, pero es que fue un clásico de que... Es decir, en primer lugar, el paciente más grave no vota. Los enfermos no tienen capacidad de acción social, no nuclean gente, no llevan votos ni generan... Ni pueden hacer presión. Y tampoco inspiran la solidaridad que ocasiona un paciente con cáncer, lamentablemente, o un chiquito con algún otro problema. El enfermo mental no convoca. Y son los familiares que no se han sabido desarrollar como cuerpo de reivindicación de que mejoren las instancias y las estrategias asistenciales para sus familiares. En la medida que eso pueda crecer, yo creo que se van a exigir más
acciones a todo nivel. Pero acá el centro médico desarrolló esta estrategia y bueno, el reconocimiento es al trabajo todo que se ha hecho ahí adentro. El tener es decir, de un programa se convirtió en un centro de salud mental que no lo tiene ninguna institución. ¿Cuántas personas trabajan en Casa Grande? Bueno, pasamos de 5 psiquiatras a más de 25 personas trabajando en diferentes, más de 15 psicólogas que se contrataron con muy... es complicado, pero muy difícil que la psicología pudiera integrar los espacios dentro de las mutuales o de los sistemas de salud porque no estaban reconocidos adecuadamente en los laudos. Pensamos que no iba a ir nadie, pensamos que no se iban a anotar porque el laudo no es bueno. Sin embargo, fueron las psicólogas más prestigiosas de Salto las que se anotaron y forman parte de este espacio y colocando lo mejor de sí. Está dirigido especialmente porque no es generalizado este espacio psicológico, es para docentes, para personal de la salud y toda persona de 0 a 25 años. Pero pasamos de 0 a 8.500 consultas en un año. ¿En un año? En un año. Y un programa para los chicos que hacen intentos de autoeliminación que pasó de 0 a tener más de 90 personas en seguimiento durante 6 meses con acciones sociales, psicológicas, médicas. Entonces cada vez que viene una autoridad y nos visita, nos visitó el ministro y nos ha visitado otras autoridades, se sorprenden de que, bueno, este grupo de gente, porque Casa Grande no es uno, es un grupo de gente que ha colocado años de experiencia en diferentes instituciones para hacer de ahí un espacio de trabajo espectacular. Así lo vivo yo. Nos queda un minuto y contame de una política nueva que se viene, que van a desarrollar estrategias también en la sociedad rural. En el medio rural. En el medio rural. Se termina de firmar un complemento de asistencia con ACE y la Intendencia, en donde a través de centros médicos se van a desarrollar acciones de salud mental en el medio rural. Donde no había nada. Además. Donde no había nada. No. Es decir, había cosas pero no organizadas. Ahora se le va a intentar dar contenido y bueno, el sábado que viene ya nos estamos reuniendo con los médicos de referencia en el ámbito rural para que nos ayuden a ver cuáles son las demandas y necesidades y desarrollar acciones ahí también. Marcos, muchas gracias por acompañarnos. No, encantado de participar y que bueno, que ojalá haya servido para ti y para la gente. Quedaron algunos mensajes allí, pero además de esta charla que tuvimos en este rato, gracias por ese esfuerzo que están poniendo y esa gran obra que están llevando adelante, que de alguna manera, pone un poco de alivio en todas estas hiperconexiones que tenemos. Sí. Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. En un día que los salteños celebramos un nuevo aniversario, esto ha sido el programa de hoy. Recuerden que tenemos las repeticiones y que después, está el canal en Facebook, en Twitter y todas esas cosas. Que pasen bien. Chao. Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor.
No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas Celce tenemos tecnología homologada en alarmas para incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habilitaciones correspondientes. Alarmas Celce, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Salto prepara la fiesta más importante del interior del país. La fiesta de la citricultura. Con shows de artistas internacionales. Desde Brasil, Gaitaco. Y desde Argentina, Los Rancheros. Además, las mejores bandas tropicales y la actuación estelar de Jaime Ross. Plaza de comidas, música, danza, coros, juegos, humor y magia. 22, 23 y 24 de noviembre. Parque Arriague de Salto. Invita Eventos, Intendencia de Salto. En Microtech tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hacé que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtech Soluciones todos los días. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga, variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet, variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas, Servicio de Fiestas. Informes y presupuestos por el 099 73 04 42.